Muy buenas a todos, mi nombre es Ronnie Florian y el día de hoy estaremos viendo una pequeña aplicación que consiste en una agenda en una agenda. Bueno, lo primero que veremos son las capas. Recuerden que cada una de estas capas tienen que tener una referencia. Por ejemplo, la capa datos tiene como referencia la capa entidad. La capa de entidad no tiene ninguna por referencia. Luego está lo que es la capa de negocio. Esta capa tiene por referencia capa datos y entidad. Y por último, y no menos importante, está la capa de presentación, que la misma tiene por referencia la capa de entidad y la capa de negocio. Bueno, aquí veremos lo que es nuestra capa de datos. Nuestra capa de datos están lo que son la conexión a nuestra base de datos. Antes de que nada, mi conexión de base de datos yo lo hice por el app config. Aquí yo lo que creé un string connection, le pasé el servidor de la base de datos, la base de datos que voy a utilizar, más el integrate security que tiene la misma. Ok, entonces vamos ahora hacia nuestra capa de datos. Aquí yo creé mi conexión con un SQL connection. Recuerden, eh, tienen que importar esta librería, lo que es la librería Data Client, que esta es la que contiene el SQL Connect, los métodos de SQL. Luego también tienen que importar la librería Configuration para poder utilizar lo que son las conexiones para el app config. Bueno, entonces nuestra conexión va a ser igual a SQL Connection, el Configuration Manager, que es la base de datos, y luego le pasamos un string, el cual es conectar, que así es que se llama nuestra base de datos, en el app config, como se puede ver aquí. Ok, entonces luego de esto lo que procederemos es, aquí lo que se puede ver es que yo voy a mostrar los datos de mi base de datos, y le paso por parámetro un string para también buscar lo mismo, para filtrar por el nombre. Ok, aquí yo lo que hice fue que le dice que SQL command cmd va a ser igual a buscar contacto. Ese es un proceso almacenado que yo creé en mi base de datos. Y le paso por parámetro también la conexión. Luego ejecuto mi proceso almacenado con un cmd.command el command type.procedure store. Luego abro mi conexión a la base de datos y luego le paso por parámetro lo que es buscar, que eso es lo que le paso por parámetro en mi base de datos. Luego creo una lista de la clase eAgenda. eAgenda es mi clase entidad. Mi clase entidad contiene los atributos y propiedades que va a contener mi programa en general o lo que necesita una agenda para funcionar. Entonces yo aquí lo que hice fue un ID del contacto, nombre, apellido, cédula, correo, dirección y el teléfono. Ok. Luego aquí en nuestra capa de negocio, vamos a seguir con nuestra capa de datos. Luego en insertar contacto, yo lo que llamé fue mi proceso almacenado de insertar contacto, le paso la conexión, ejecuto mi procedimiento almacenado, abro mi conexión a mi base de datos y le paso por parámetros lo que son los nombres, el apellido, la cédula, el correo y dirección. Ejecuto mi query y luego cierro mi conexión. Eso mismo se hace con editar. Luego, por último, en eliminar contacto, yo lo que hice fue que pasé mi proceso almacenado de eliminar, luego la conexión, luego ejecuto mi proceso almacenado, abro la conexión a la base de datos y luego aquí ejecuto lo que es mi parámetro, en este caso que ID contacto, y le paso por parámetro el ID de mi contacto. Ejecuto mi parámetro y por último cierro la conexión. Ahora sí vamos a nuestra capa de negocio. En la capa de negocio se puede ver lo que es aquí vamos a llamar a los métodos que se encuentran en la capa de datos. Entonces aquí yo lo que hago es que creo un objeto de tipo objeto de datos, en este caso es un objeto de la capa de datos. Aquí creo un método de tipo list para que me llame todos los valores que tengo dentro de mi base de datos y le paso por parámetro el buscar. Luego inserto mi contacto, hago lo mismo de mi objeto que creé de la capa de datos, llamo mi método de insertar contacto, utilizo el contacto y le paso por parámetro el contacto que necesito. Creo un objeto, por parámetro de la clase eAgenda, que es la clase entidad. Le paso por parámetro, creo este objeto que le llamé contacto y es un objeto de la clase agenda. Luego asimismo hice con editar un objeto de la clase agenda y luego llamo a mi objeto y le paso por parámetro mi objeto. Por último, vamos a nuestra capa de presentación. Aquí lo primero fue que yo hice un form principal. Este form principal lo que hace es que me llama a otro form porque yo quiero que primero me presente una pestaña de inicio y luego sea que me llame mi form que contiene mis métodos. Entonces,
yo primero llamo una opción que se llama abrir form. Luego, luego de abrir form, llamo active form, que es un objeto de clase de tipo form. Le paso por parámetro un for hijo. Entonces yo le digo si el add form es igual a null, que me cierre el formulario que me encuentro actualmente o el panel. Entonces luego le digo que add form va a ser igual a hijo. Entonces hijo.toLevel, aquí lo que yo hago es que le doy las propiedades del alto, ancho y el estilo que va a acoplar nuestro panel. Entonces luego nuestro panel control lo igualamos a lo que es nuestro formulario hijo. Por último le damos le aplicamos lo que son las fuentes que se encuentran en el formulario principal y por último mostramos nuestro formulario. Entonces si vemos nuestro formulario aquí, yo tengo un botón que se llama comenzar. Comenzar lo que hace es que abre el formulario 2, que es esto. Aquí es donde se encuentra nuestro código. Lo primero que yo hice fue que instancio mi clase, uso la librería de mi capa de datos y mi capa de entidad, de negocio y capa de entidad. Luego creo dos objetos de tipo entidad y de la capa de negocio. Y también creo lo que es un string que tenga el ID de mi contacto. Entonces luego aquí yo para creo un método que se llama mostrar datos, le paso por parámetro buscar. Entonces digo n agenda de negocio va a ser igual a nueva agenda de negocio. Data source lo igualé a lo que fue un objeto negocio punto cargando datos, que es el método que se encuentra en mi capa de negocio. Luego en el formulario punto load yo lo que digo es que esto que está aquí llamo a mostrar datos, que es esto, y le paso un string vacío para que me traiga todos los datos. Luego, en mi botón de nuevo, este es mi formulario, en mi botón de agregar, editar y eliminar, lo que hago es que en mi botón de nuevo, lo que hago que igualo en la clase de la clase entidad, mi nombre, mi propiedad nombre, la igualo al txtnombre.text.upper. Yo hago el punto upper es para que todos mis datos se ingresen a la base de datos en mayúsculas. Por último, llamo mi método que se encuentra dentro de mi objeto negocio y le paso por parámetro lo que es entidad, que vendría siendo todo esto que se encuentra aquí. Le envío un mensaje que diga registro guardado, luego muestro los datos y limpio mis txt que aquí lo hice con un método limpiar, que pongo txt.nombre igual a clear y así con los demás. Ok, luego para editar hacemos lo mismo que hicimos en agregar, lo único de diferente que esto tendrá que aquí le pasaremos lo que es nuestro método de editar contacto. Luego le envío un mensaje que diga registro de contacto exitoso. Aquí, esto que ustedes pueden ver aquí no es más que cuando yo dé un clic en la celda de mi Data Grid View, todos mis txt se igualarán al valor que tenga. Por ejemplo, ID categoría, que fue este atributo que creé que fue para que almacene la categoría y así puede eliminar, lo almacene. Entonces el txt nombre va a ser igual a datagrid.row.datacurrent index, selecciona la celda 1 y igualame ese valor. La celda 1 es la que contiene mi campo de nombre. Por último, tenemos aquí lo que es btn limpiar. Decimos que si datarow.count es mayor que 0, entonces me ejecute este proceso. Si yo no tengo nada seleccionado en el Data Grid View, él me va a enviar este mensaje que dice fila, te necesito seleccionar una fila para poder eliminar. Entonces luego aquí recuérdense que mi proceso almacenado de eliminar lo que necesitaba era el ID. Por eso fue que yo creé un objeto de tipo privado para poder almacenar mi ID. Entonces por último en el botón limpiar llamo mi método limpiar y en el buscar lo que hago es que creo un evento change. Aquí ustedes pueden ver esto aquí arriba que se llama buscar. Esto tiene un evento aquí que tipo change. Si lo abrimos, lo que hago es que mostrar datos y al ser de tipo change, cada vez que yo vaya escribiendo se me va a ir mostrando los datos que yo quiero. Ahora vamos a ver nuestro programa en funcionamiento. Entonces, si le damos a comenzar, aquí vamos a agregar un nombre. Entonces ponemos Ronnie, de apellido Florian, número de cédula 108 000 6414-8 14-8, correo ronnie@correo.com y dirección Los Ríos. Entonces si agregamos, nos dice registro exitoso. Si seleccionamos, como podemos ver, aquí nos mandó todo lo que le expliqué del Data Grid View.
Si limpiamos nuestros botones, es lo que va a limpiar esto. Entonces, para eliminar, vuelvo y selecciono y le doy a eliminar contacto. Bueno, primero vamos a... Bueno, para editar, como le había dicho, lo que haremos es, centramos nuestro usuario, aquí puse Ronno, le damos a la I y le damos a editar. Y se editó con éxito. Ahora si volvemos y le damos, vemos que ahora está Ronnie. Bueno, esto fue todo por hoy. Se despide de ustedes, Ronnie Florian. Que pasen muy buen resto de la noche.